Mira, yo estaba en el año 74, estaba haciendo el servicio militar y me pilló la muerte de Franco justo en medio, que era el 75. Justo yo juré bandera por dos personas, por Franco primero y por el rey después. Y cuando acabé, ya había muerto Franco y estábamos en plena transición, pero todavía no estaba la transición. Estaban en que si era Suárez el que iba a continuar o no. Con lo cual había una especie de vacío legal en todo que no sabían qué hay que hacer. Era una España reprimida, sobre todo sexualmente, porque el régimen de Franco, que era muy católico, estricto, no dejaba pasar ni una. Yo, como vivía en Cataluña, tenía la suerte de que tenía Francia 3 horas en coche. Entonces, pues me iba con mi hermano, o con mi tío, o con quien fuera, o con amigos. Nos íbamos a pasar el fin de semana a Perpiñán, que estaba a 3 horas, y allí nos hartábamos de ver cine, de todo tipo de cine, sobre todo el que más nos gustaba, ¿no? El cine de aquel momento que era Visconti, Ken Russell, Costa Gabras, pero también veíamos el tipo de cine erótico. Hombre, teníamos 17, 18 años, pues también estábamos interesados en ver unas cuantas tetas y unos cuantos culos, con lo cual pues veíamos el cine erótico y casi pornográfico que se hacía en Francia, porque en Francia sí se hacían 2 versiones, una erótica, soft, y otra pornográfica que se llama hard, ¿no? Pero esto en España estábamos viviendo en aquel momento lo que se llamaba el destape, y habían unas cuantas revistas con chicas, pero nunca desnudas. Hasta el cabo del 76 o 77 es cuando empezó la liberación total. Entonces los kioscos se llenaron de revistas eróticas tipo Playboy, Penthouse, Party, Papillón, Interview, lo que tú quieras, y portadas enteras en los kioscos, y es entonces cuando ya el destape se convirtió un poco más en destapadas. Pero todavía no existía el cine erótico. El cine erótico como sí no existía. Existió a partir de que estuve yo, no la hice yo, pero estuve ahí en la primera película, que se llamaba Porno Girls. Yo había empezado en cine con Iquino, con Ignacio F. Iquino. Antes de irme a la mili había hecho como de meritorio y había ayudado en algunas cosas de guión, en Aborto Criminal y en Chicas de Alquiler, pero siempre de una forma sin acreditar, porque él eso lo tenía muy claro, no hay que acreditar nunca a nadie, porque luego te pueden pedir derechos de autor. Por lo tanto, te pagaba, o me ponía de doblador, o me ponía haciendo unas escenas de actor, pues yo era actor entonces, pero yo me interesaba mucho lo que ocurría detrás. Y como mi tío, que era un actor conocido en Cataluña, había trabajado mucho con Iquino, pues me dio la posibilidad de que lo conociera y él pues me introdujo. Me tuve que ir a la mili y cuando volví de la mili, pues entonces intenté volver a entrar con Iquino. Pero yo ya conocía a Jordi Gigó. Jordi Gigó era, pobrecito, un director andorrano que le gustaba mucho el teatro, y yo cuando hacía teatro, antes de irme a la mili, él venía a verme porque era muy amigo de Pepe Ruiz Lifante, de Pepe Lifante, que se nos ha muerto, y yo lo quería muchísimo, de Elisenda Rivas, y venía a ver la función que hacíamos. Y nos íbamos a comer juntos. Y era un tío muy simpático, que conocía mucho. Aparte, él me contaba cosas del cine francés que a mí me entusiasmaban, ¿no? Melville, me hablaba de Melville, me hablaba de la gente de Jean Gabin, de Alain Delon, de Belmondo. Y yo estaba como alucinado con Jordi Gigó, porque además era un tío estupendo. Y cuando volví, pues nos reencontramos y me dijo, voy a hacer una película pornográfica, pagada por Andorra, y la queremos hacer que sea la primera película pornográfica española. Yo, como no tenía trabajo, acababa de llegar de la mili, y estaba todo muy raro, todo, porque en teatro también estaba raro, no sabías qué es lo que ibas a hacer. Le dije que sí, me pagaban un dinero y me interesaba entrar de ayudante de dirección, que es lo que hice, de ayudante de dirección. Y bueno, ahí estuvimos durante 15 días, 20 días, trabajando juntos en esta película, que en principio, ya te digo, era pornográfica, pero se dio la circunstancia de que, como no teníamos actores que se dedicaran a esto, pusimos un anuncio en el periódico. Y entonces se presentaron un montón de gente.
y les preguntamos, ¿pero a ti se te pondrá bien? ¿Se te levantará? ¿Serás capaz? Y bueno, en aquella época te decían, ¡buf! A mí pones una mujer delante desnuda y bueno, me vuelvo loco. Bueno, cogimos a 15 actores y de los 15 no se levantó a nadie. Fue un problema de narices porque claro, los productores estaban desesperados y estaban haciendo una película pornográfica sin porno. Las únicas que cumplían eran las chicas, pero claro, las chicas, como no tenían que notársele nada, no importaba. Y entonces tuvimos que contratar a un alemán, que era especialista, vino y en un solo día hicimos insertos con todas las chicas, las poníamos en fila y van pasando, y era una cosa divertida. Pero aún así, la película luego, al presentarla a censura, porque la querían presentar, claro, como había un vacío legal y se suponía que ya no había censura, estoy hablando del 77, creo 77, 78, presentaron la película a la Junta de Clasificación, que se llamaba. Ya no era censura, era Junta de Clasificación. Y presentaron la versión soft. La versión hard la guardaron para Francia. Y los de la Junta, me contó Jordi, que estuvo allí, se quedaron sorprendidos de que se hubiera hecho esta película allí. Y entonces no sabían cómo clasificarla. Porque claro, para mayores de 18 años sí, pero no era exactamente eso, porque iba un poco más allá de lo que se hacía en aquel momento. Entonces, uno de la Junta se le ocurrió que la podrían clasificar S, que es la palabra, la inicial de sensibilidad. O sea, y entonces ponían, antes de empezar la película, un rótulo con una S muy remarcada, donde explicaba que aquella película podía herir la sensibilidad del espectador. También lo ponían a la entrada del cine, en la taquilla del cine y sobre todo en los carteles, una S bien grande al lado. Fue la primera película clasificada S, pero por circunstancias no fue la primera película que se vio en cine, porque nunca se vio en cine esta película. Se pasó solo en vídeo, en videoclubs. A pesar de estar clasificada S, no encontró distribución en aquel momento, porque, ya te digo, había este vacío legal que los empresarios de las películas no sabían que les podía ocurrir. Entonces, la primera película S que se exhibió, la primera, fue la de mi amigo Isidoro Llorca. Se llamaba Una loca extravagancia sexy, que no era una película erótica, de hecho, eran números de striptease que se hacían en un cabaret, una sala de fiestas, al lado de su casa, en Lloret de Mar, que se llamaba La Rioja, y estaban Raquel Evans, estaba Jennifer James, Mireia Ros. Entonces eran números de striptease, sin ninguna hilo argumental, solo que aparecía Ángel Pawlowski de vez en cuando para unir las historias de las chicas. A partir de Una loca extravagancia sexy, los empresarios empezaron a animar a contratar películas de corte erótico. Y como a Isidoro Llorca le había ido tan bien la película, que no le había costado prácticamente nada, porque la rodó con 16 milímetros, la amplió y tal, pensó en hacer ya una película más seria. Entonces yo entré como guionista, co-guionista, y también como actor, porque yo seguía siendo actor. Hicimos una película que se llamaba Gilles. Al mismo tiempo yo estaba trabajando ya otra vez con Iquino, escribiendo guiones. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que la industria empezó a ver que había un público mayoritario que quería ver este tipo de cine. Hasta el punto que incluso había películas que no eran eróticas, pero que a lo mejor eran violentas, que también se clasificaron S. Mad Max se clasificó S. Muerte en Venecia, que ya me dirás que es demencial, se clasificó S. Los Diablos, La Naranja Mecánica, o sea, obras maestras, se clasificaron S, pues porque había un exceso de sexo o de violencia. Pero eso era una fórmula para engañar un poco al público, porque el público, en cuanto veía la S, se lanzaban como locos al cine. Y entonces, pues nosotros, junto con Isidoro y con Enrique, empezamos a hacer películas eróticas directamente. La primera fue una gran producción, porque Gilles tenía dinero, estaba muy bien hecha, era una película con sentido, más o menos, y funcionó muy bien, pero Llorca ya vio que no hacía falta hacerlo tan bien, que lo que había que hacer es hacer muchas películas. Y entonces es lo que empezamos a hacer, muchas películas, porque cogieron un poco el hábito de Iquino. Iquino no le importaba nada la parte técnica, a pesar de que él
había sido un gran forofo de la técnica, había sido fotógrafo y le interesaba mucho el cuadro, el encuadre. Llegó un momento que solo le interesaba la carne. Y con él hice bastantes películas y escribí sobre todo muchos guiones que luego yo no he sido acreditado, como por ejemplo Los violadores del amanecer, La caliente niña Julieta, Emmanuel y Carol, que me ponen Richard Bogue con B alta, pero bueno, porque mi seudónimo era Richard Bogue. Y el ático está, la basura está en el ático. Hice muchas cosas con él, y con Enrique, y con Isidoro Llorca, y luego ya con Josep María Cunillés, que también me contrató, con Joan Vivó, que tenía la productora Catalonia Films, que fue la primera productora que exportó y trajo films abiertamente pornográficos a España, y los vendía a Canal Plus. Teníamos solamente una semana y media, 2 semanas como mucho para rodar una película, y no había vídeo, era cine. O sea, no podíamos malgastar cine porque era carísimo, por lo tanto no podía haber nada caótico. Teníamos que saber muy bien lo que queríamos hacer a cada momento, porque en una semana y media, 2 como mucho, teníamos que tener la película hecha, porque ya tenían incluso contratado el estreno en muchas ocasiones. Ya con el título ya contrataban el estreno, por lo tanto me decían, si estamos rodando en julio, esto se estrena en octubre, por lo tanto rápido. Éramos profesionales, todos los que trabajábamos allí, éramos muy profesionales. Yo he trabajado con cámaras y directores de fotografía buenísimos, por ejemplo Joan Jalpí, que era el director de fotografía de Las Vegas 500 millones, del Perro, de Estambul 65, el director de Isasi Sasmendi. He trabajado con gente, con Carles Gussi. Carles Gussi es el que ha hecho con Monzón lo de la celda, ha hecho con Eloy de la Iglesia, y era nuestro director de fotografía, era mi amigo. O sea, que hemos trabajado con gente muy profesional, y lo que hacíamos era combinar muy bien, saber muy bien lo que teníamos que hacer en cada momento. Lo que pasa es que en cualquier rodaje, en este o en cualquiera, ocurren cosas. En este las cosas que ocurrían eran más graciosas. Hay un libro que he escrito que se llama Clasificado S, en donde cuento casi todas las anécdotas que he vivido. Pero si queréis os cuento una. Yo estaba rodando Sueca bisexual necesita semental en un piso de Barcelona con una actriz experta en pornografía que era Marina Fragese, que era una italiana, sueca italiana, y errábamos con otra chica, ¿no? Y cuando acabamos el rodaje de esta chica, del plano, viene el de Marina, y Marina no aparece. Oye, ¿dónde está Marina? ¿Dónde está Marina? Todo el mundo buscando a Marina por un pisito pequeño, ¿no? Yo que abro el lavabo y me veo a Marina haciéndole un trabajillo al jefe de eléctricos. Dije, hombre, Marina, por favor, ya está bien, que estamos trabajando. Y ella, muy, muy digna, se levanta y dice, ¿qué pasa? ¿Que es que yo no puedo ensayar o qué? Bueno, Guevara era un tío muy inteligente, un tío muy listo, y vio el negocio rápidamente. No era exactamente un director al uso, era un hombre que sabía producir una película, que sabía de dónde sacar el dinero, con el distribuidor, con el productor, con esto y tal, y lo que hacía es montar la película. Entonces cada uno teníamos una manera de hacer, y a mí yo estaba como de ayudante suyo, de guionista, pero me dejaba rodar. Yo hacía un poco lo que quería, él me decía, está bien, sí, muy bien, tú sigue, tú haz lo que sabes y tal. A él no le interesaba demasiado estar detrás de la cámara, solo le gustaba decir acción. Se ponía el de esto y decía, acción, y ya está. Pero era un tío muy interesante, yo con él trabajé mucho, hasta que llegó un día que él creyó que era director. Y entonces íbamos a hacer una película que no era erótica, que yo había escrito el guión con mucha ilusión, que eran Las aventuras de Zipizape, y ahí tuvimos un mal encuentro, porque él quiso dirigir la película, y entonces yo me marché. Dije, mira, yo conozco mucho a Escobar, que era el dibujante de Zipizape, porque era amigo de mi tío, y no quiero que se enfade conmigo por si la cosa no sale como yo creo que debe salir. Y me marché, simplemente me marché, él hizo la película, fue un desastre y dejó de hacer cine. También ocurrió pues que en aquella época ya el cine ese se acababa. Pero eso es lo que ocurrió, pero mientras rodé con Enrique Guevara, rodaba muy bien, con mucha alegría, con mucho sentido del humor y muy práctico, con un sentido muy práctico. Nos fuimos a rodar incluso a Túnez,
hicimos Orgasmo Caliente, una película que se rodó en Túnez, en la isla de Gerba, y que se exportó muy bien fuera de España. Se llamaba Arabian Sex Story, fuera de España. Incluso estuvo en un festival en Nueva York. Fue una película muy rápida, la rodamos en 2 semanas, una semana en Túnez, otra semana en Barcelona, que era en los interiores. Y fue muy rápida de hacer, muy rápida, muy bien. Funcionó como un rayo. Esa es la que junto con Gilles, es de las que dio más dinero en aquel momento. Luego la superaron otras, pero en aquel momento fue un boom tremendo, por la parte exótica, porque íbamos un poco más allá de lo que era el sexo, ya empezaban a abrirse de piernas las chicas, y funcionó muy bien, muy bien, muy bien. Y éramos un equipo mínimo, Carles Gussi, yo, Claudi Pons, creo, y 4 o 5 más. Guevara incluso se disfrazaba de moro para hacer de figurante, y yo hacía de malo, con el pobre José Antonio Zeinos, que ha muerto, era el protagonista, Raquel Evans y Yasmina Venturini. Y ahí rodamos la parte de exteriores, sobre todo, de Túnez. Pero estaba muy bien, o sea, se rodaba muy a gusto con Enrique Guevara. En busca del polvo perdido fue la última película que yo rodé con Enrique Guevara y que formaba parte primero de una trilogía y luego se convirtió solo en 2 películas, que era basada en las experiencias de un sexólogo, que era de risa, porque mi amigo Enrique Casamitjana, que era actor y guionista y escribía teatro, nos divertíamos mucho contando tonterías. Entonces un día nos sentamos y dijimos, ¿y si hacemos una película a base de sketch tontos, chorras, de las cosas que le pueden ocurrir a un sexólogo y de la manera más tonta de cómo tiene de resolverlas? Y empezamos a escribir, pero a escribir un poco en broma, ¿no? Porque yo tenía que escribir muchos guiones. Y escribimos con 5 o 6 sketch muy divertidos, que eran como chistes, ¿no? Al fondo eran chistes esto. Y se lo mostré a Cunillés. El productor fue José María Cunillés. Y Cunillés y su mujer, Isabel, se divirtieron mucho, se rieron mucho. Y dije, ostras, esta película es muy divertida. Esto lo tenemos que hacer porque es rápido de hacer y es fácil y tal. Y bueno, digo, pero esto forma parte como de una trilogía, porque me gustaría hacer la trilogía del sexólogo. Y dice, bueno, primero hagamos esta. Y esta la hicimos ya con Guevara, pero Guevara ya no tenía muchas ganas de hacerla. La hizo, la firmó, la cobró, pero ya no puso, porque él no era el productor, él no se llevaba nada de producción de esta película. Él estaba acostumbrado a montar las películas. En este caso fui yo que le dije a Cunillés, no, esto que lo dirija Guevara porque prefiero que él firme el guión. Yo no quería firmar como director ni guiones ni muchas cosas porque yo seguía trabajando como actor. Y entonces en aquel momento no estaba muy bien vista estas cosas. Bueno, y esa película fue muy divertida de hacer, con muchas anécdotas que podíamos contar. Una de ellas es que yo hago de actor junto con Enrique Casamitjana, que era el co-guionista, y nos escribimos una historia para nosotros, de un padre que acompaña a un hijo a tener su primera experiencia con una prostituta, que era Lynn Anderson, que era muy amiga mía y era una persona maravillosa. Lynn se lo pasó bomba, se rió como nunca en su vida. Bueno, todo ocurre dentro de un coche, todo ocurre dentro de un coche. Y no llevábamos, y ocurrió que normalmente no se rodaba con sonido directo, se llevaba un Nagra para coger sonido de referencia, ¿no? Y resulta que aquel día el Nagra no funcionó. Por lo tanto, que tuvimos que improvisar todo en la sala de doblaje, todo. O sea, no nos acordábamos de las tonterías y locuras que llegábamos a decir, ni Lynn, ni Enrique, ni yo. Aparte, en aquel momento, Enrique no pudo venir a doblar. Por lo tanto, lo dobló Valdivieso, que era un actor maravilloso, era el que doblaba a Jerry Lewis, y estos los robots de la Guerra de las Galaxias, era un actor maravilloso. Y se lo pasó bomba, doblando allí, porque improvisábamos, o sea, no había un guión escrito. Decíamos, allí parece que dices algo, pon eso. Y ahí metíamos, y Lynn se moría de risa. Pero ¿cómo quieres que diga eso? Tú dilo, hombre. Pues, y así íbamos. Esa fue la gran anécdota de esta película. Luego hicimos la siguiente, ¿no? Que se llamaba No me toques el pito que me irrito. Y esa ya la dirigí yo firmando como Richard Bogue.
y ya no hubo una tercera porque se acabó el cine ese. Bueno, yo he hecho dos películas que en principio hacían referencia a películas de Spielberg. Yo era un enamorado de las películas de Spielberg. Una no se utilizó el título, que era Encuentros en el tercer piso, que era Encuentros en la tercera fase. Pues se llamó ¿En qué lío me has metido? Porque no les gustó el título de Encuentros en el tercer piso. Y la segunda fue En busca del polvo perdido, que esta sí me lo compraron. Pero vaya, había muchos títulos, muchos títulos. El No me toques el pito que me irrito no lo puse yo el título. El título lo puso el productor, Cunillés. Un día que estábamos comiendo, yo le dije, venga, no me toques el pito que me irrito, ¿eh? Y dice, hostia, qué título más bueno, vamos a ponerlo. Y dije, pero esto es una chorrada. Y dice, no, esto va a vender mucho. Joder, si vendió muy bien.